Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre, lo primero, dar las gracias a todos los suscriptores por el apoyo. Si tú no eres uno de ellos, quédate hasta el final del vídeo y así podrás comprobar que merece la pena suscribirse al canal. Como siempre, recordar que ni los análisis ni las opiniones dadas durante los mismos pueden ser considerados ni como consejo de inversión ni como recomendación de compra o de venta. Míos son los análisis, pero vuestras deben ser las decisiones y lo mejor que podéis hacer es basarlas en vuestros propios análisis. Hoy traigo un vídeo cargadito con acciones del IBEX continuo y del Growth, así que no me enrollo más y vamos a por ello. Índice IBEX en temporalidad mensual. Parece que vuelve a confirmarse el patrón marcado en el estocástico y llega al rechazo en el techo del rango de lateralización en el que se encuentra desde 2020, en los 9.310 puntos aproximadamente. Tenemos la pérdida del primer punto de control que marcaba en los 8.900, que era el zonal que nos podría permitir ser optimistas y pensar que la continuidad del impulso sería lo más probable. Por tanto, nos toca buscar los siguientes puntos de control que podrían actuar como zonas de soporte. El primero de ellos se encuentra en los últimos máximos en el entorno entre los 8.500 y los 8.360, que es el 50% de todo el actual impulso. Además, es donde se están posicionando tanto la SMA 20 como 50 mensual. Estocástico en niveles de sobrecompra con el RSI girado a la baja buscando ya niveles de la zona intermedia del indicador. En temporalidad semanal podemos observar cómo del último tramo del impulso ya ha recortado más del 50% y está buscando el 61.8, donde está empezando a encontrar el apoyo de la SMA 20. Por debajo está la SMA 100 y justo en el zonal marcado del 50% de todo este impulso están posicionadas tanto la SMA 50 como 200 semanal, por lo que será un zonal a tener en cuenta como posible suelo de la actual corrección. Indicadores girados a la baja con el RSI en zonas intermedias, el estocástico en niveles de sobrecompra y atención al posible corte en el MACD a la baja, lo que nos podría invitar a pensar que la continuidad de la corrección es lo más probable. Por último, en temporalidad diaria, vemos cómo está encontrando el soporte de la SMA 100 en el 61.8 del último tramo del impulso. Por tanto, teniendo además los indicadores cercanos o como el estocástico que se encuentra en niveles de sobreventa, podríamos estar ante un posible rebote en este zonal para buscar de nuevo el punto de control de los 8.900, donde es probable que pudiera volver a encontrar rechazo para buscar el posicionamiento en el zonal marcado, donde además también contaría con el apoyo de la SMA 200 diaria. Acerinox, fea vela la que está dejándonos en estos momentos con una pérdida superior al 13%. Además, ha perdido la cuña y ha activado el objetivo bajista que llevaría a buscar de nuevo el entorno de los 7.75, donde podría marcar un doble suelo. En el zonal de la parte media del rango de lateralización de largo plazo, que ya ha actuado en anteriores ocasiones tanto como resistencia como soporte, tenemos posicionándose a las SMA 150 y 200 que deberían darle fortaleza para intentar mantener a la cotización por encima del mismo. Tenemos a los indicadores girándose a la baja con el RSI en zonas intermedias, el estocástico ya buscando giro en zona intermedia y el MACD buscando posicionarse sobre línea cero. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos cómo está intentando o ha intentado ligeramente reaccionar en el suelo del rango. Y además, uniéndose a las SMAs mensuales, se está posicionando en el entorno de la parte media, en el 8.50 aproximadamente, la SMA 200 semanal. Vemos un gran incremento en el volumen de negociación esta semana, con los indicadores girados a la baja, RSI sobrepasando ya su parte intermedia, estocástico buscándola, y atención al posible corte en el MACD que se podría dar, que abriría la puerta a buscar como mínimo un posicionamiento en los 8.50. Por último, en temporalidad diaria, vemos el pérdida, pullback y continuidad de la corrección hacia el objetivo bajista. La SMA 200 ha sido vulnerada, por lo que de momento pasaría a ser resistencia. Veremos si consigue mantenerse sobre el suelo del rango de lateralización, ya que tenemos los indicadores diarios en niveles de sobreventa. Pero, bajo mi punto de vista, lo más probable es que vaya a buscar un posicionamiento en el 8.50 y ahí tendríamos que ver si consigue reaccionar.
Acción energía. En temporalidad semanal vemos cómo ha encontrado rechazo en el entorno de la parte media del rango de lateralización, que es el 50% del actual impulso. Tenemos los indicadores buscando niveles de sobreventa o como el estocástico que ya ha entrado en ella, y además repunte en el volumen de esta semana. En temporalidad diaria vemos claramente cómo la SMA 20 ya ha empezado a ejercer presión sobre la cotización y además encuentra el rechazo, como comentábamos, en la parte media del rango o 50% del actual impulso. Tenemos además el repunte en el volumen en la jornada del viernes, que es la del rechazo, por lo que precaución porque podría continuar la corrección. Como primer punto de control, la parte baja de la cuña en desarrollo, aunque bajo mi punto de vista lo más probable es que vaya a visitar el 61.8 y suelo del rango. Tenemos los indicadores diarios girados a la baja, con el RSI todavía con recorrido hasta niveles de sobreventa, aunque el estocástico ya le queda menos. Por tanto, muy interesante ver cómo pueda reaccionar en el entorno entre los 33 y los 32.50 aproximadamente, que es el suelo de un posible rango que podría estar en construcción en un zonal que ya había actuado como resistencia y soporte anteriormente. BBVA. Tenemos en temporalidad mensual finalmente el rechazo en el zonal de resistencia que habíamos marcado en vídeos anteriores, y tenemos una pérdida de más de un 18%, pero aún no hay que entrar en pánico puesto que no se ha roto nada. Como punto negativo, la pérdida de la parte media del rango de lateralización histórico, que hubiera sido muy positivo el mantenimiento para pensar en una posible continuidad del impulso. Por tanto, veamos el escenario actual. En estos momentos intentando reaccionar sobre el techo del rango de lateralización previo y 38.2 del último tramo de impulso. Tenemos en el 61.8 de dicho impulso, que además coincide más o menos con el 38,2% de todo el impulso desde los mínimos de 2020, posicionándose a las SMAs 20 y 200, por lo que en este zonal podría encontrar soporte. Tenemos los indicadores girados a la baja con el RSI buscando zonas intermedias, pero el estocástico todavía en niveles de sobrecompra. Por tanto, podría continuar la corrección. En temporalidad semanal vemos el intento de reacción en el zonal con un incremento del volumen bastante importante, motivado principalmente por el pánico que se está viviendo en el entorno bancario. RSI en zonas intermedias con el estocástico intentando alejarse de niveles de sobrecompra y buscando zona media. Por su parte, el MACD está a punto de dar corte a la baja, lo que podría avisarnos de que la continuidad de la corrección sería lo más probable. En el 61.8 del último tramo de impulso también se están posicionando las SMAs 50 y 100 para darle apoyo a las mensuales y conseguir mayor fortaleza. En temporalidad diaria solo comentar cómo se ve que está intentando respetar el techo del rango con los indicadores ya en niveles de sobreventa, por lo que quizá podríamos estar ante un mantenimiento temporal del impulso del zonal del techo, aunque creo que el impulso bajista continuará hasta el zonal del 61.8, donde también se están posicionando la SMA 200 diaria. Bankinter en temporalidad mensual. Vemos cómo finalmente encuentra el rechazo en la parte alta del canal alcista de corto plazo, buscando del tirón un nuevo posicionamiento en la parte baja del mismo, donde está intentando reaccionar. Interesante ver el patrón que se podría estar repitiendo en el RSI cuando en zonas intermedias inicia el giro. La primera de ellas en la parte media del canal alcista histórico de la cotización y la segunda en la parte baja del canal alcista de corto plazo, donde nos encontramos en estos momentos. Además, la SMA 20 sigue dándole soporte a la cotización en la parte baja del canal. Tenemos al estocástico en niveles de sobrecompra con posible corte a la baja en el MACD, por lo que precaución por si termina perdiendo el canal alcista de corto plazo, que abre el camino a buscar una corrección a niveles FIBO de todo el impulso. El 50% o entre el 50 y el 61.8 del actual impulso se encuentra en la parte media del canal alcista, que como podemos observar ya ha actuado en anteriores ocasiones como zonal de resistencia o soporte, donde además se están posicionando las SMAs 50 y 100, por lo que podría ir a buscar este zonal, donde podría encontrar también la reacción y veremos si consigue actuar como soporte.
En temporalidad semanal vemos un doble techo activado y cumplido el objetivo todo en la misma semana. También se aprecia como en la parte baja del canal alcista sigue encontrando interés y por debajo está posicionándose la SMA 100, que podría darle fortaleza al zonal. Por su parte, la SMA 200 posicionándose en la parte media del canal alcista histórico. También incremento del volumen esta semana con los indicadores buscando zonas intermedias y el RSI de hecho ya sobrepasándola y acercándose, aunque con mucho recorrido, hasta niveles de sobreventa. En temporalidad diaria suelo comentar que vemos cómo se ha encontrado un primer rebote en este zonal, gran volumen y tenemos los indicadores en niveles de sobreventa, por lo que quizá con alguna noticia positiva se podría atender esta semana aunque fuera a un primer rebote. CaixaBank en temporalidad mensual. El pánico que se está viviendo en el sector bancario lleva a la cotización a buscar el reingreso en el rango de lateralización histórico de la cotización. Tenemos en estos momentos ya llegando al 50% del último tramo del impulso. En la parte baja del canal alcista podría encontrar reacción la cotización y en caso de pérdida abre el camino a buscar una corrección a niveles FIBO de todo el impulso, que podría llevar a la cotización a buscar incluso la parte media del rango de lateralización histórico, donde podría encontrar el fin de la actual corrección. Tenemos al RSI buscando zonas intermedias con el estocástico todavía en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución puesto que tiene recorrido de sobra para buscar una corrección a niveles FIBO de todo el impulso. En temporalidad semanal, en la parte baja del canal alcista se está posicionando la SMA 50, que veremos si pudiera ayudar a la cotización a mantener dicho zonal. Incremento en el volumen de negociación motivado por el pánico que se vive en el sector. Indicadores semanales con el RSI en zonas intermedias y el estocástico también buscando la misma. MACD cortado a la baja, por lo que lo más probable es que baje a buscar un posicionamiento en la parte baja del canal alcista. Por último, en temporalidad diaria vemos cómo al llegar a la SMA 200 parece estar intentando encontrar freno. Mucho volumen motivado por el pánico que se vive en el sector, con los indicadores en niveles de sobreventa, por lo que quizá podríamos atender esta semana, aunque fuera a un primer movimiento de rebote, que veremos si solo es un rebote para continuar la corrección. Inmobiliaria Colonial. En temporalidad mensual, vemos cómo finalmente parece que va a terminar dibujando el hombro cabeza a hombro invertido que habíamos comentado en vídeos anteriores. Y es que en la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra desde que hizo suelo en marzo del 2020, ha encontrado rechazo con el apoyo o resistencia de las SMAs 20 y 100. Además, también ha perdido la parte media del rango de lateralización de largo plazo en el que se encuentra, cosa que es negativo, pero como podemos observar, se ha ido bruscamente a buscar la parte baja del rango de lateralización menor y que además coincide que es el 61.8 de todo el impulso desde los mínimos de 2012, donde está encontrando la cotización soporte y además interés comprador. Como podemos observar, es un nodo de volumen muy importante cuya pérdida abriría el camino a un gran tortazo para buscar el inicio del movimiento, pero es que también coincide que es el VPOC, que es el punto de mayor negociación, que debe o debería seguir actuando como zonal de soporte. Por tanto, muy interesante ver cómo reacciona en el suelo del rango actual, donde además se coincide que es el 61.8 del actual impulso. Indicadores girados a la baja en zonas intermedias. Si pasamos a temporalidad semanal, podemos observar cómo ha perdido las medias y baja bruscamente a buscar el zonal de suelo, con un incremento bastante notable en el volumen de negociación. Pero es que todo este zonal mantiene un grandísimo interés en la negociación. Vemos como los indicadores están sobrepasando los niveles intermedios buscando niveles de sobreventa, aunque todavía tienen bastante recorrido. Por su parte, el MACD acaba de dar corte a la baja, lo que apoyaría el escenario de continuidad de la corrección. Por último, en temporalidad diaria vemos como la SMA 200 en un primer momento intentó actuar como
punto de soporte, pero lo ha terminado perdiendo, por lo que abre el camino a buscar un posicionamiento en el zonal indicado. Indicadores diarios en niveles de sobreventa. Por último, dejo las previsiones que tiene la compañía. Grifols, en temporalidad mensual. Tras la vela de rechazo clara que había dejado en el mes anterior, tenemos la vela de confirmación con una pérdida superior al 23%, perdiendo incluso el 61,8% que había comentado en anteriores vídeos que podía ser un zonal donde pudiera encontrar reacción a la cotización, ya que además coincidía con la parte media del canal bajista en el que se encontraba. No ha sido así, lo ha barrido por completo en la corrección. Tenemos los indicadores ya llegando a niveles de sobreventa, por lo que podría estar agotándose la corrección. De hecho, el objetivo en estos momentos sería el origen del movimiento, donde podría marcar un doble suelo sobre el suelo del canal alcista en el que se encuentra. Si pasamos a temporalidad semanal, vemos cómo sigue manteniendo un altísimo volumen y cómo los indicadores semanales también se están encontrando ya en niveles cercanos, o como el estocástico, que ya está entrando en sobreventa. Tenemos además recientemente un corte a la baja en el MACD, por lo que nos podría estar avisando de que continuará la corrección. En temporalidad diaria, lo único reseñable que los indicadores están en sobreventa extrema, con un claro repunte en el volumen de las últimas jornadas, quizá motivado por el pánico que se está viviendo en el sector bancario. Iberdrola, en temporalidad mensual vemos cómo está desarrollándose en un rango de lateralización en un zonal de resistencia marcado por los últimos máximos. En caso de superación, el siguiente punto de control sería el techo del rango de lateralización mayor en los 11,60. En cuanto a los indicadores, se encuentran al alza con el RSI en zonas intermedias, pero el estocástico ya se encuentra en niveles de sobrecompra, por lo que precaución. Por su parte, el MACD está cortado al alza sobre línea cero. Bajando a temporalidad semanal, vemos cómo vuelve a tener bastante volatilidad, buscando ambos extremos del rango de lateralización menor. También se produce un incremento de volumen de negociación con los indicadores en zonas intermedias, aunque solo el RSI está buscando giro en dicho zonal. Por su parte, el MACD podría dar corte al alza si consiguiera esta semana volver a iniciar un ataque al techo del rango y zonal de resistencia. En temporalidad diaria se ve claramente cómo en el techo del rango y parte alta del zonal de resistencia vuelve a encontrar rechazo, y además con un fuerte incremento en el volumen de negociación, girándose los indicadores a la baja, con el RSI ya buscando zonas intermedias, aunque el estocástico todavía se encuentra bastante cercano a niveles de sobrecompra. Como punto de control tenemos, y para ser optimistas, la parte media del rango de lateralización, donde se encuentran las SMAs 20 y 50. En caso de pérdida de este zonal, podría estar avisándonos de que la estructura sería distributiva y vamos a ir a buscar cotas inferiores, cuyo objetivo podría establecerse cerca de la zona media del rango de lateralización mayor. Inditex, en temporalidad mensual, continúa en su proceso de lateralización, pero tenemos que extremar las precauciones, puesto que nos está empezando a dejar huellas que nos podrían denotar que es un rango distributivo. La primera de ellas, el hombre colgado dejado en febrero, que podría, junto con el decremento de volumen, estar avisándonos de que se está agotando el impulso. Tenemos al RSI girándose a la baja buscando zona intermedia y el estocástico en niveles de sobrecompra. En temporalidad semanal vemos claro el rechazo en el techo del rango, marcándonos un doble techo y una posterior corrección bastante fuerte que busca el suelo del rango, donde ha rebotado fuertemente para recuperar de nuevo el canal alcista de corto plazo. RSI girándose a la baja buscando alejarse de niveles de sobrecompra, con el estocástico también en niveles de sobrecompra. Tenemos al MACD que podría terminar dando corte a la baja si termina confirmando la corrección, lo que podría abrir el camino a buscar una corrección a niveles FIBO de todo el impulso. En temporalidad diaria, fuerte resistencia en el techo y vemos un posible pérdida de canal, pullback posterior, y veremos si esta semana confirma con su correspondiente corrección. Volumen principalmente creciente en las 3 últimas jornadas. Indicadores en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido tanto para pelear por el zonal como para terminar buscando cotas inferiores.
En cuanto a los resultados, presenta unos buenos resultados con unas ventas que crecen más de un 17%, el EBITDA más de un 20% y un resultado neto superior al 27%. Quizá al mercado lo que no le ha sentado bien o no vea bien sea que las actividades de financiación suponen una salida de caja de más de un 18% con respecto al ejercicio anterior y que la variación del ejercicio en el efectivo ha supuesto una salida de más de 1.000 millones con respecto al ejercicio anterior, lo que supone un incremento de más del 253%, con un efectivo al final del cierre un 21% inferior casi al ejercicio anterior. Banco Sabadell. Tenemos en estos momentos una corrección cercana al 50% de todo el último impulso y podría encontrar quizá reacción en la parte media del canal alcista de corto plazo. Pero teniendo en contexto todos los bancos y la situación actual, lo más probable es que se vea arrastrada hasta el 61,8, que coincide con la parte baja del suelo del rango de lateralización en el que se encuentra desde 2011. Los indicadores están girados a la baja con el RSI en zonas intermedias, pero el estocástico todavía en niveles de sobrecompra. Por tanto, lo más probable es que pueda continuar la corrección hasta el zonal del suelo. En temporalidad semanal vemos cómo ha perdido también la SMA 20 y tenemos a la SMA 50 posicionada en dicho zonal del suelo. Gran incremento en el volumen de negociación con el RSI en zonas intermedias, estocástico intentando alejarse de niveles de sobrecompra con un posible corte a la baja en el MACD si continuase la corrección. En temporalidad diaria, SMA 100 intentando darle soporte a la cotización en el anterior zonal de resistencia que podría intentar actuar en estos momentos de soporte. Vemos un gran incremento en el volumen de negociación con el RSI cercano a niveles de sobreventa y el estocástico ya en ella. Por tanto, podríamos ver quizá también un movimiento de rebote, pero bajo mi punto de vista lo más probable es que continúe la corrección hasta el zonal indicado de suelo, donde en temporalidad diaria la esperará la SMA 200. Banco Santander, en temporalidad mensual. En la parte media del rango de lateralización de largo plazo y techo del canal bajista en el que se encuentra desde 2014, donde además está posicionándose la SMA 200, ha encontrado finalmente rechazo el actual impulso, reingresando en la estructura de lateralización previa. En estos momentos está ya casi al 50% de todo el impulso, pero bajo mi punto de vista bajará a buscar el 61,8 que coincide con la parte media del rango y donde se están posicionando bastantes medias en diferentes temporalidades. En la temporalidad mensual son la SMA 20 y 50. Vemos como el RSI está girado a la baja buscando su zona intermedia con el estocástico en niveles de sobrecompra, por lo que tiene recorrido para buscar el zonal indicado. En temporalidad semanal tenemos a la SMA 20 intentando ya darle soporte en el 50%, pero lo más probable, en mi opinión, es que termine buscando el 61,8, donde en temporalidad semanal tiene a las SMA 100, 50 y 200. Gran incremento en el volumen de negociación, motivado principalmente por el pánico que se está viviendo en el sector bancario, con el RSI ya en zonas intermedias, aunque el estocástico está intentando alejarse de niveles de sobrecompra. En caso de que continuase la corrección, lo más probable es que se termine viendo un corte a la baja en el MACD que acompañase a la corrección en niveles FIBO. Por último, en temporalidad diaria, vemos como la SMA 50, tras haber intentado dar soporte a la cotización, está actuando en estos momentos ya como zonal de resistencia. Incremento en el volumen según pasan las jornadas y va incrementando el pánico, tenemos a la SMA 100 en el entorno del 50%, donde quizá podría encontrar un movimiento de impulso o rebote. Pero lo más probable es que baje a buscar el zonal de la parte media, donde en temporalidad diaria la SMA que está posicionándose es la SMA 200. Indicadores con el RSI ya llegando a niveles de sobreventa y el estocástico ya en ella. Repsol, en temporalidad mensual, vemos cómo finalmente en el techo del rango ha encontrado el rechazo, marcándonos un doble techo. Tenemos una corrección del 50% del último impulso y se está intentando mantener sobre la parte media del rango en desarrollo.
Los indicadores están girados a la baja con el RSI en zonas intermedias, pero el estocástico todavía se mantiene cercano a niveles de sobrecompra. Por su parte, el MACD está cerca de dar un corte a la baja si continuase la corrección. Si comparamos el precio de la acción con el del petróleo, vemos cómo tiene una correlación, como no puede ser de otra forma, y en estos momentos está el precio cayendo, por lo que lo más probable podría ser que continuase la corrección. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos cómo está intentando darle soporte a la SMA 50, aunque veremos si finalmente lo consigue. Incremento en el volumen de negociación esta semana con los indicadores girados a la baja en zonas intermedias. Por su parte, el MACD ya está cortado a la baja. En temporalidad diaria es la SMA 200 en la parte media del rango la que está intentando actuar como soporte. En caso de que finalmente quede por encima, será resistencia, por lo que precaución. Vemos cómo los indicadores están girándose al alza, sobre todo el RSI, que el estocástico todavía no ha iniciado el giro, en niveles de sobreventa, con incremento en el volumen de negociación en este zonal, por lo que podríamos encontrar quizá un primer intento de rebote. Laboratorio Robi. En temporalidad mensual, de momento sigue trabajando dentro del canal bajista y sobre la parte media de la amplitud de todo el rango y parte media también del rango de lateralización menor. Tenemos a la SMA 50 intentando darle soporte a la cotización con los indicadores mensuales RSI en zona intermedia y con el estocástico buscando ya el giro para salir de niveles de sobreventa. En temporalidad semanal vemos cómo podría haber iniciado la onda 1 y estar intentando terminar la onda 2 con un martillo que nos podría invitar a pensar que podríamos estar en el inicio de la 3. Como punto de resistencia tendremos a la SMA 200 además del techo del canal bajista y la corrección de la onda 2 ha llegado hasta el 61.8 de todo el impulso, por lo que de momento las cosas cuadran. Tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico girado a la baja también en zona intermedia. Por último, en temporalidad diaria, vemos cómo ha hecho 5 pequeñas ondas dentro de la onda 1 y su corrección ABC para formar la onda 2. Tenemos a la SMA 50 y a la SMA 100 intentando darle soporte en el zonal de la parte media del rango de lateralización menor y también parte media de toda la amplitud del rango. Por encima tendrá ahora la resistencia de la SMA 20, por lo que veremos si consigue iniciar un impulso de ataque al zonal. Indicadores RSI girado a la baja en zonas intermedias con el estocástico que sigue pegado a niveles de sobreventa. Solaria está jugando al filo de la navaja en todas las temporalidades. En temporalidad mensual vemos cómo es rechazada por la SMA 20 en el entorno de los 17.90-18, dejándonos en estos momentos una vela que implicaría continuidad de la corrección, aunque de momento sigue respetando el suelo marcado en los últimos mínimos en el entorno de los 16,90-17 euros. Vemos un decremento en el volumen de negociación con los indicadores en zonas intermedias. Pasando a temporalidad semanal, vemos cómo tiene un zonal de resistencia bastante fuerte que sigue rechazando la cotización y además está contando con el apoyo de las SMAs 100 y 20 que están situadas en dicho zonal. Tenemos al RSI girado a la baja en zonas intermedias con el estocástico ya en niveles de sobreventa y ligeramente cortado a la baja el MACD. Está justo en el suelo de un mini rango de lateralización que está desarrollando, pero debería reaccionar ya para evitar pensar en la corrección. Tenemos en temporalidad diaria divergencias alcistas en los indicadores y como podemos observar también en el zonal de resistencia se encuentran las SMAs 20 y 100 presionando y ejerciendo como techo. Tendríamos que, para seguir siendo optimistas, recuperar y posicionarse por encima del zonal de resistencia para intentar convertirlo en soporte y desde aquí ya pensar en un ataque a la parte media del rango de lateralización donde está posicionada la SMA 200, en el techo del rango de lateralización actual posicionada la SMA 50.
Indicadores RSI en zonas cercanas ya a niveles de sobreventa, aunque todavía tiene recorrido, con el estocástico ya entrando en ella. Unicaja, en temporalidad mensual, vemos cómo tras la pérdida de la parte media del canal alcista en el que se encuentra, pasa directamente a buscar la parte baja del mismo, donde está posicionada de nuevo la SMA 20, que podría volver a ayudar al mantenimiento del mismo. RSI en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobrecompra. En temporalidad semanal tiene además en este zonal la SMA 50 en un primer momento y la SMA 100 por debajo, lo que podría ayudar al mantenimiento también de esta zona. Vemos el incremento de volumen como se ha dado en general en los bancos esta semana, con el RSI estocástico en zonas intermedias. Por su parte, el MACD está cortado a la baja. Por último, en temporalidad diaria vemos cómo está intentando actuar como soporte la SMA 200, con un gran volumen de negociación en todos los días de esta semana, con además ahora mismo los indicadores ya en niveles de sobreventa, por lo que quizá podríamos encontrar un movimiento de rebote esta semana. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido de utilidad y si así ha sido, ya sabéis, tridente mágico. Nos vemos en el canal.